Hola, bienvenidos a un nuevo coaching consejo que podréis seguir en mi canal de YouTube David Gómez Coach o en mi web www.e-coaching.es. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que además a todos nos afecta y es la mentira, esos comportamientos poco éticos, esas trampas que hacemos, esas mentirijillas que nos decimos que son piadosas o no tan piadosas. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos ese tipo de comportamientos sabiendo que puede ser luego mucho más perjudicial para nosotros? Pues bien, hace poquito ha habido un estudio neurocientífico de la Universidad de Harvard junto con la Universidad de Texas, llevado por el neurocientífico Robert Joseph, en donde han podido comprobar que la combinación de dos hormonas determinadas favorecían, en un estado concreto, favorecían ese tipo de comportamientos poco éticos. ¿Qué dos hormonas son las implicadas? Por un lado tenemos la testosterona, que es la hormona sexual masculina. Por supuesto también la tienen las mujeres, lo que pasa que entre 20 y 40 veces menos que el hombre. Y por otro lado el cortisol, que es la hormona que se genera cuando sentimos estrés. La combinación de estas dos hormonas, pero en altos niveles, no en niveles normales, sino en altos niveles, se han dado cuenta en este estudio que puede favorecer ese tipo de comportamientos. ¿Y cómo se dieron cuenta? Fijaros, curioso, ¿no? Cogieron a 117 estudiantes y les hicieron un examen de matemáticas. Y además, bueno, por supuesto, antes del examen les tomaron muestras de saliva para mirar sus niveles y luego les dijeron que una vez hecho el examen se autoevaluasen ellos, porque cuantos más problemas correctos tuviesen, más dinero iban a ganar. Pues fijaros, una vez que terminó el examen se les tomó también muestras de saliva y pudieron comprobar que los alumnos que más habían mentido en esa, que habían sido más laxos en esa autocorrección, eran los alumnos que inicialmente habían tenido esas dos hormonas con altos niveles, tanto cortisol como testosterona, pero luego se habían dado cuenta que después del examen el nivel de cortisol de estos alumnos había bajado bastante. ¿Eso qué significa? Fijaros, en el mundo real, si yo tengo mucho miedo a suspender un examen, pero a la vez tengo altos niveles de testosterona que hacen que yo tenga menos miedo al posible castigo a que me pillen, va a hacer que yo copie, porque prefiero copiar y que me pillen a seguir sufriendo el estrés que tengo porque a lo mejor no llevo bien el examen. Daros cuenta que de alguna manera una justifica a la otra. Diríamos que la testosterona en altos niveles justifica, o sea, da el poder, digamos, te atreves a hacerlo, y a la vez un exceso de cortisol justifica el acto de hacerlo. ¿Para qué? Para quitarme ese estrés. Si copio y no me pillan, me siento genial. Porque también se ha visto que un alto nivel de testosterona hace que estés más sensible a la recompensa. O sea, dicho de otro modo, si nos sale bien, volveremos a hacerlo. ¿Por qué? Porque siento placer, porque no me han pillado y lo voy a volver a hacer. Claro, eso significa que lo que estamos es reforzando un comportamiento poco ético, ¿verdad? Así que fijaros qué interesante este estudio y me gustaría que lo extrapolaseis en vuestra vida diaria. A lo mejor mentimos más de la cuenta porque en el fondo tenemos un exceso de cortisol. ¿Y cómo podríamos bajar ese exceso de cortisol para que luego ese exceso de testosterona no haga que yo mienta? Por ejemplo, con yoga, por ejemplo, meditando, por ejemplo, entrenando la mente con herramientas de enfoque mental, como mi programa Neurofocus, perdonad por la cuña publicitaria. Esto lo que va a hacer es que poco a poco yo me quite ese estrés. Si yo no tengo estrés, no voy a tener necesidad de copiar, ¿verdad? ¿Y cómo trabajo también la testosterona? Pues por ejemplo, la testosterona es muy de yo, muy de autoestima, muy de sentirme poderoso. A lo mejor si uso esa sensación, esa alta autoestima que tengo por esa testosterona tan, digamos, en altos niveles que tengo, podría utilizar eso para ayudar a los demás, no solo para ayudarme a mí, ¿no? Entonces fijaros que estoy canalizando también ese yo hacia los demás, ayudando más a los demás. Moraleja, después de todo esto y de este estudio, ¿cuál sería lo mejor? Pues evidentemente partiríamos de no tener miedo. Si no tengo miedo, si no me genero estrés, no genero cortisol, cuanto menos cortisol tenga, menos ganas tendré o no necesitaré copiar, hacer trampas o mentir. Porque hay otro estudio de la Universidad de Bonn
en Alemania que vieron con 91 hombres que los hombres que tenían altos niveles de testosterona eran más honestos y mentían menos que los que no. Claro, si yo no tengo miedo, no tengo necesidad de mentir, porque la testosterona me da una autoestima, una imagen de mí mismo buena. De hecho, hasta la postura corporal, una postura se ha visto también en otros estudios, que si yo pongo una postura corporal fuerte, potente, en 2 o 3 minutos empiezo a generar testosterona y eso hace que mi autoestima suba. Por lo tanto, el problema es la combinación de estas dos. Tenemos que evitarla para no mentir. Bueno, a mí me parece esto increíble y alucinante, ¿no? Como siempre digo, al final somos un saco de químicos que nos está manejando nuestra vida y nosotros nos creemos además que somos los que pilotamos nuestra vida, cuando en el fondo es el cortisol y el huir de esa sensación de estrés lo que hace que tome estas decisiones tan irracionales y tan reactivas. Bueno, espero que os haya gustado este coaching consejo. A mí me ha encantado este tema y me sigue apasionando, lo trabajo mucho también con mis clientes y bueno, pues como siempre digo, compartirlo con los compañeros, con la gente que os rodea, si lo veis interesante este coaching consejo y por supuesto nos vemos en el próximo. Gracias.